La tinta de su matrimonio ni siquiera se había secado cuando él se marchó a caballo. Nathaniel ni siquiera volteó a mirar atrás. Nathaniel le había dado un anillo, su apellido, y las llaves de una propiedad moribunda, podrida, ahogada en maleza y deudas. Él esperaba que Cora se desvaneciera entre el papel tapiz descascarado. Esperaba que fracasara. O que huyera. Pero Cora cambió sus vestidos de seda por lana y su orgullo por un arado. Esta no es un cuento de hadas. Es una historia de tierra, de rencor y de supervivencia. Las ruedas del carruaje crujían contra la grava congelada, un sonido como de dientes rechinando. Cora permanecía completamente inmóvil en el vestíbulo helado de la casa Arrogate, observando a través del vidrio emplomado y deformado de la puerta principal. El carruaje desapareció por la larga avenida bordeada de robles. Los árboles estaban muertos, o agonizando. Sin hojas, parecían manos negras que se aferraban al cielo gris pizarra de noviembre. Nathaniel se había ido. Nathaniel Reed, su esposo desde hacía apenas 3 días, había empacado sus maletas de cuero antes del amanecer. Habían compartido un desayuno tenso y silencioso, pan tostado quemado y té tibio. Nathaniel había mirado a todos lados menos a ella. Miró el yeso agrietado del techo, las cucharas de plata deslustradas, el borde astillado de su taza. Finalmente se puso de pie, se sacudió una miga inexistente de su impecable pantalón de lana, y dijo, «Tengo negocios en Londres. La propiedad es tuya para administrar. Procura que el techo no se venga abajo». Y salió por la puerta. Cora no lloró. Llorar era un lujo reservado para las mujeres que tenían chimeneas encendidas y camas mullidas. Arrogate no tenía ninguna de las dos cosas. El aire del vestíbulo cortaba como un cuchillo. Una corriente brutal se colaba por debajo de la puerta principal, cargada de olor a tierra húmeda y nieve por venir. Cora se apartó del vidrio. La casa estaba muerta en silencio. Su padre había comprado ese matrimonio. Era un hombre de comercio que quería para su hija la respetabilidad de un apellido con tierras. El padre de Nathaniel, por su parte, era un hombre de tierras que necesitaba desesperadamente el dinero del comercio para pagar deudas de juego escandalosas. Fue una transacción. Cora lo sabía. Pero una pequeña parte ingenua de ella, una parte que esa misma mañana estaba matando de manera violenta, había esperado, si no amor, al menos algo parecido a una sociedad. En cambio, Nathaniel había tomado la dote de su padre, había pagado a los acreedores más urgentes de su familia para no terminar en la cárcel de deudores, y la había abandonado en la peor de sus propiedades. Arrogate era una mancha en los libros de la familia Reed, una granja olvidada en el norte más duro, a 300 kilómetros de los salones elegantes de Londres. Señora. La voz sonó como hojas secas raspando sobre piedra. Cora se dio la vuelta y vio a la señora Croft, el ama de llaves. Era una mujer delgadísima, vestida con bombacín negro desteñido, el rostro surcado de arrugas profundas y desconfiadas. Sostenía un aro de pesadas llaves de hierro. ¿Tomará el té en la sala de la mañana?, preguntó la señora Croft. No había deferencia en su tono. Era una prueba. El ama de llaves esperaba que la nueva esposa, blanda y de ciudad, exigiera una chimenea encendida, se quejara del frío, hiciera una rabieta y pidiera un carruaje de vuelta a la civilización. ¿Hay fuego en la sala de la mañana?, preguntó Cora. No, señora. La chimenea necesita deshollinarse. El humo es terrible. Entonces lo tomaré en la cocina, dijo Cora, pasando junto a ella. Y después de eso, quiero ver los libros de contabilidad. Los ojos de la señora Croft se entrecerraron apenas, pero se dio la vuelta y la guió. Bajar a Arrogate era descender hacia la podredumbre. Las tablas del piso gemían de dolor bajo sus pies. Una mancha oscura de humedad florecía por el techo del pasillo. La cocina estaba apenas más tibia, dominada por una enorme estufa de hierro que parecía consumir la leña sin devolver mucho calor. Cora se sentó en una mesa de madera llena de cicatrices.
Una criada de cocina, de no más de 12 años, con la nariz manchada de tierra, colocó frente a ella una taza desportillada de té negro. La señora Croft dejó caer sobre la mesa 3 pesados libros encuadernados en cuero. Una nube de polvo se levantó en el aire. Los libros, dijo el ama de llaves. Aunque tendría mejor suerte leyendo las hojas de té en el fondo de esa taza. El señor Finch, el capataz, se encarga de los números. Cora abrió el primer libro. El lomo crujió, un sonido tan fuerte como un disparo en aquella cocina cavernosa. Las páginas estaban amarillentas, la tinta desteñida en café. Recorrió con el dedo una columna de números, rendimiento de grano, cabezas de ganado, pagos de salarios. Incluso para su ojo inexperto, las cuentas eran una atrocidad. Los rendimientos se reducían cada año, pero los gastos subían. Arrogate se desangraba. Manden llamar al señor Finch, dijo Cora, sin levantar la vista de la página. Está en el pastizal bajo. No le hará gracia que lo saquen del lodo para una charla. Cora cerró el libro. El dolor sordo bajo sus costillas, el ardor del desprecio absoluto de Nathaniel, se endureció. Se cristalizó en algo frío y afilado. Se puso de pie, su costoso vestido de mañana de seda susurró contra la madera áspera de la silla. Entonces iré yo a él, dijo. Tráigame una capa gruesa, señora Croft. Y botas. El par más feo y resistente que encuentre. El viento que soplaba desde el pastizal bajo golpeaba como un puñetazo. Azotaba la pesada capa de lana de Cora alrededor de sus tobillos y le atravesaba los guantes de cuero. El lodo de Arrogate no era tierra decente, era una arcilla espesa que se aferraba a sus botas prestadas e intentaba arrastrarla hacia abajo a cada paso. Encontró a John Finch junto a un muro de piedra derrumbado, gritando obscenidades a 2 peones agotados que trataban de arrear un rebaño de ovejas enmarañadas y absolutamente rebeldes. Finch era un hombre de cuello grueso, pecho ancho, con el rostro enrojecido por el viento y la ginebra barata. Cuando vio a Cora avanzando penosamente por el lodo, ni se descubrió la cabeza ni enderezó la postura. Se limitó a cruzar los brazos gruesos y esperar a que ella se acercara, con una sonrisa burlona en los labios. Está lejos del salón, señora Reed, gritó por encima del viento. La manera en que pronunció su nombre sonaba a insulto. Cora se detuvo a medio metro de él. No jadeó. No se quejó del olor a lana mojada y estiércol de oveja. Miró más allá de él, hacia el muro roto, el pasto ralo y amarillento del pastizal, el ganado flaco y tembloroso. Las ovejas se ven enfermas, señor Finch, dijo. Su voz era plana y llegaba fácilmente por encima del viento. Finch soltó una carcajada áspera. Es invierno en el norte, señora. Se ponen flacas. Así son las cosas. Usted dedíquese a ordenar el té. Yo me encargo de las bestias. Leí sus libros, dijo Cora, ignorando el desprecio. El año pasado vendió 80 cabezas en el mercado de otoño. Reportó una ganancia de 30 libras. Sin embargo, el precio del cordero en el pueblo casi duplicaba lo que usted anotó. La sonrisa de Finch se esfumó. Su mandíbula se tensó. Los precios fluctúan. Los caminos estaban mal. Tuve que vender a un intermediario. Está también el asunto de la semilla, continuó Cora, implacable, impulsada por el latido rítmico de su propio corazón. Usted solicitó fondos para 50 fanegas de trigo de invierno. Pero al mirar los campos del este desde mi ventana, no veo más que tierra baldía y cardos. Se comieron los pájaros 50 fanegas, señor Finch. O vendió la semilla al vecino y se guardó el dinero. Los 2 peones habían dejado de moverse. Permanecían inmóviles, mirando el intercambio con los ojos muy abiertos. El viento aullaba a su alrededor. Finch dio un paso adelante, imponiéndose sobre ella. Era una táctica de intimidación, una amenaza física disfrazada de simple cambio de postura. Escúcheme bien, señorita.
El señor Reed me dejó a cargo de la tierra. A él no le importa lo que pase aquí mientras llegue el cheque trimestral. Usted no sabe nada de agricultura. Cora lo miró hacia arriba. No retrocedió. Sus botas estaban clavadas en el lodo. Sintió la humedad helada filtrándose por el cuero, congelándole los dedos de los pies. Lo aceptó. Tiene usted toda la razón, dijo Cora en voz baja. No sé nada de agricultura. Pero reconozco a un ladrón cuando veo la tinta en una página y reconozco la podredumbre cuando la huelo. Sostuvo su mirada. Queda usted despedido, señor Finch. Finch parpadeó, estupefacto. Después, un rojo oscuro y feo le subió por el cuello. Usted no puede despedirme. Yo respondo ante el amo. El amo está en Londres, dijo Cora. Yo estoy aquí. Tiene una hora para empacar sus pertenencias y desocupar la cabaña. Si intenta llevarse algo que pertenezca a Rogate, mandaré un jinete al magistrado y hará que lo cuelguen por robo. No esperó respuesta. Le dio la espalda, quizás un movimiento peligroso, pero necesario, y comenzó el brutal ascenso, chapoteando en el lodo, de regreso a la casa. Esa noche, la realidad de lo que había hecho se posó sobre ella como una manta sofocante. Cora se sentó en la biblioteca, la única habitación que había logrado calentar a medias. Una sola vela parpadeaba sobre el enorme escritorio de caoba, iluminando la aterradora realidad de las finanzas de la propiedad. No tenía capataz. Los peones eran una tripulación esquelética de hombres desmoralizados y mal pagados. El techo del ala oeste finalmente había cedido, dejando caer una lluvia de yeso y polvo centenario sobre los cuartos de huéspedes vacíos. El Banco del Pueblo amenazaba con exigir el resto de las deudas locales de Nathaniel. Se frotó las sienes. Sus manos ya estaban cambiando. La piel suave e intacta de la hija de un rico comerciante estaba seca y agrietada por el frío. Acercó una hoja en blanco de pergamino y mojó una pluma en tinta. No le escribió a Nathaniel. Rogarle ayuda habría sido una humillación que no podía soportar. Él quería que ella fuera un fantasma en una tumba en ruinas. En cambio, empezó a hacer listas, reparar el techo del ala oeste con brea y lona, vender las ovejas que quedaban antes de que murieran de podredumbre en las pezuñas, conseguir semilla, aprender la tierra. Los 3 meses siguientes fueron una nebulosa de agonía extenuante y monótona. El invierno se negaba a ceder. Cora dejó de usar vestidos por completo, era imposible arrastrarlos por el lodo. Saqueó los baúles del ático, encontrando los viejos pantalones de casa del abuelo de Nathaniel y gruesos suéteres de lana. Se cortó el cabello, que le llegaba hasta la cintura, con unas tijeras de cocina, dejándolo en un corte tosco y disparejo a la altura de la mandíbula. Era más fácil de lavar, más fácil de mantener fuera de sus ojos. Cuando la señora Croft la vio bajar las escaleras con pantalones y el cabello cortado, la anciana se persignó. Pero dejó de hablarle a Cora con ese filo burlón. Cora se levantaba antes que el sol. Caminaba las líneas de las cercas junto a los hombres. Se quedó de pie bajo la lluvia helada sosteniendo el farol mientras el herrero del pueblo, a quien tuvo que pagar por adelantado con un candelabro de plata del comedor, herraba a los 2 caballos de tiro que quedaban. Aprendió que la tierra de los campos del este era demasiado ácida. Aprendió el olor de la nieve por venir. Aprendió que una taza de té aguado podía saber al mejor vino añejo si una tenía suficiente frío. Dejó de mirarse al espejo. La muchacha que había soñado con una temporada en Londres estaba muerta, enterrada en algún lugar del lodo helado del pastizal bajo. En su lugar había una mujer hecha de callos, ángulos afilados y un movimiento furioso e implacable. La primavera llegó como una fiebre. El hielo se retiró dejando atrás un paisaje de tierra anegada y urgencia desesperada. Era temporada de siembra, la época más aterradora del año. La cuenta era brutalmente simple, si la semilla no entraba a tiempo en la tierra, no habría cosecha. Si no había cosecha, el banco se quedaría con Arrogate antes de Navidad.
Cora se sentó en la plaza del mercado del pueblo, la banca de madera dura contra su espalda. Frente a ella estaba el señor Miller, el comerciante de semilla de la región. Era un hombre astuto que olía a tabaco y avena húmeda. Miró la caja de terciopelo sobre la mesa entre ambos, y luego a Cora. Cora levantó la tapa. Adentro descansaba el collar de diamantes y zafiros de su madre. Capturó la débil luz de primavera, brillando con una riqueza obscena contra el fondo del mercado agrícola, polvoriento y maloliente. No negocio con joyas, señora Reed, dijo Miller lentamente, rascándose la barbilla. Usted negocia con valor, replicó Cora. Su voz estaba completamente vacía de emoción. Estaba mirando el único recuerdo físico que le quedaba de su madre, pero se obligó a verlo solo como moneda de cambio. Hay 3 quilates de diamantes en esta pieza. Vale más que suficiente para cubrir 50 sacos de su mejor cebada y 20 de trigo de invierno. Miller suspiró. No puedo comer diamantes, señora. Y no conozco la tierra de Arrogate bajo su mano. Finch arruinó esa tierra. Usted es una mujer jugando un juego de hombres. Le doy la semilla, se pudre, y a mí me toca tratar de vender joyas robadas. No están robadas. Es mi dote. Cora se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la mesa. Las mangas se le subieron, dejando ver sus muñecas. Los ojos de Miller se posaron ahí. Vio las quemaduras rojas de arrastrar cuerdas. Vio la tierra oscura incrustada permanentemente bajo sus uñas agrietadas. Miró su rostro, quemado por el sol, agrietado por el viento, la mandíbula firme como una trampa de acero. Cerró la caja de terciopelo y la acercó hacia él. 50 sacos de cebada, 20 de trigo, entregados mañana. Pero si fracasa, señora Reed, no vuelva a mi puesto. No tendré que hacerlo, dijo Cora, poniéndose de pie. La siembra tomó 3 semanas. Cora no se limitó a supervisar a los hombres, caminó las hileras. Aprendió a guiar al pesado caballo de tiro, las riendas de cuero cortándole las palmas hasta hacerla sangrar. El arado se resistía, peleando contra la tierra húmeda y pesada. Cada noche se derrumbaba en su cama, la espalda gritando de dolor, los músculos temblando de agotamiento. Soñaba con tierra. Soñaba con lluvia. El verano llegó caluroso e implacable. Los días se estiraban largos, horneando el lodo hasta convertirlo en cerámica agrietada. Los brotes verdes de la cebada rompieron la tierra. Cora los observaba con una intensidad feroz y posesiva. Eran sus hijos. Eran su sustento. A finales de agosto, un jinete subió por la avenida. Cora estaba en el patio, empapada en sudor bajo una camisa de lino delgado, ayudando a la señora Croft a exprimir la ropa lavada. Se detuvo, secándose la frente con el antebrazo. El genet le entregó una carta sellada con cera azul, el escudo de la familia Reed. Cora rompió el sello con el pulgar sucio. El pergamino era pesado, costoso. Olía vagamente a sándalo y humo de cigarro. Cora, confío en que el aire del campo te siente bien. La temporada en Londres ha sido terriblemente tediosa, aunque las mesas de Vites han sido bastante generosas conmigo últimamente. Mi hombre de negocios me informa que los impuestos trimestrales de Arrogate están próximos a vencer. Supongo que has logrado mantener el techo sobre tu cabeza. Procura no abrir demasiadas cuentas en el pueblo. Mi capital líquido está atado a una prometedora empresa naviera. Da mis saludos a las ovejas. Nathaniel. Cora se quedó mirando la elegante caligrafía. No había preguntas sobre su salud. Ni una palabra sobre cómo estaba sobreviviendo. Solo el desprecio casual y arrogante de un hombre que vivía en un mundo de seda y brandy, completamente ajeno a la sangre y la tierra que hacían falta para mantener su apellido a flote. Ya no sintió el ardor agudo del rechazo que había sentido en noviembre. La herida había sanado, convertida en un tejido cicatricial grueso e inquebrantable. Caminó hacia la cocina, levantó la tapa de hierro de la estufa y dejó caer la carta a las llamas.
La vio enroscarse, ennegrecerse, convertirse en cenizas. «Malas noticias, señora», preguntó la señora Croft, deteniendo su labor. «No», dijo Cora, dándose la vuelta hacia la puerta. «Solo palabras vacías. Dígale a los hombres que afilen las hoces. Mañana cosechamos». La cosecha fue una guerra brutal y hermosa. Durante 2 semanas, Arrogate no durmió. Los campos eran un mar de oro, y ellos lo atacaron con todo lo que tenían. Cora blandía la hoz junto a los jornaleros, el ritmo del filo cortando, shotak, shotak, convirtiéndose en el único sonido del mundo. La paja se le pegaba a la piel sudorosa, picándole con furia. El sol golpeaba, tostando la nuca hasta un marrón oscuro y encendido. Cuando la última gavilla quedó atada y los carros cargados, un silencio profundo cayó sobre los campos. Cora se apoyó pesadamente en una horca de madera junto al granero. Tenía las manos ampolladas y sangrantes, envueltas en trapos sucios. Las botas cubiertas de polvo. Cada músculo de su cuerpo temblaba de fatiga. Miró la enorme pila de costales de grano apilados en el granero. Rebosaban. El rendimiento había sido más alto de lo que nadie había predicho. La tierra ácida, bien trabajada y manejada con esmero, había dado una cosecha abundante. El señor Mellor llegó a Arrogate a pesar el grano. Se quedó en el granero, anotando los números en su propio libro de cuero. Cuando terminó, alzó la vista hacia Cora. No sonrió con burla. No le ofreció un cumplido condescendiente. Simplemente metió la mano en su abrigo pesado, sacó una gruesa bolsa de cuero y la puso sobre un costal de grano. El tintineo de las monedas de plata pesadas fue el sonido más fuerte que Cora había escuchado jamás. «Trato justo, señora Reed», dijo Mellor en voz baja. Cora se acercó y tomó la bolsa. El peso en sus manos arruinadas y doloridas era profundo. No era el dinero de su padre. No era el dinero de Nathaniel. Era suyo, arrancado de la tierra por su propia sangre y voluntad. Regresó a la casa. El sol se ponía, proyectando largas sombras doradas sobre la fachada descascarada de Arrogate. El techo estaba reparado. Las cercas, remendadas. Los libros, balanceados. Entró al vestíbulo. La casa seguía fría, seguía crujiendo. Pero ya no se sentía como una tumba. Se sentía como una fortaleza. Puso la bolsa de plata sobre la mesa de la entrada. Nathaniel Reed había creído dejarle una granja rota y ni una pizca de amor, esperando que ella se desvaneciera en el polvo. Había sido un tonto. Cora no solo había sobrevivido, había echado raíces. Y que Dios ayudara al hombre que intentara arrancarla. La plata de la cosecha no se fue en vestidos de seda ni en un carruaje hacia Londres. Se fue al techo. El invierno regresó a Arrogate, pero esta vez no encontró un animal moribundo. Encontró una fortaleza preparándose para un asedio. El ala oeste quedó sellada por completo, su yeso desmoronado y sus vigas podridas despojadas hasta la piedra desnuda. En las habitaciones habitadas, en cambio, ardían fuegos en las chimeneas. Las chimeneas habían sido desollinadas por un muchacho del pueblo, pagado en moneda contante. El aire de la casa ya no olía a tierra húmeda y decadencia. Olía a roble ardiendo y al aroma limpio y agudo del jabón de lejía. Cora estaba sentada al pesado escritorio de caoba en la biblioteca. Llevaba un grueso suéter de lana que alguna vez perteneció a un guardabosques. El cabello aún cortado tosco a la altura de la mandíbula. Sus dedos, callosos y ásperos, se movían rápido sobre el ábaco. La propiedad era solvente, pero apenas. La cosecha abundante había pagado las deudas locales inmediatas y aseguraba semilla para las próximas 2 temporadas, pero los márgenes eran estrechos. Arrogate era una bestia enorme y hambrienta. Exigía alimento constante. Los hombres preguntan por las cercas del norte, señora. Cora levantó la vista. En el umbral estaba Arthur Penhaligon,
el hombre que había ascendido a capataz tras despedir a Finch. Arthur tenía 50 años, le faltaban 2 dedos de la mano izquierda por un accidente en el molino y hablaba siempre sin inflexión alguna. También era el trabajador más duro de la propiedad. ¿Qué pasa con ellas?, preguntó Cora, mojando la pluma en el tintero. Los postes están podridos. La tierra se levantó durante la última helada. Si no los reemplazamos antes del deshielo de primavera, los terneros nuevos se irán directo a la ciénaga. ¿Cuánta madera necesitamos? Arthur sacó un papel arrugado del bolsillo. 50 postes, y necesitamos madera para las travesaños. Tomará una semana de corte. Tenemos madera en nuestras propias tierras. Sí, en el bosquecillo lejano. Arthur titubeó, cambiando el peso de un pie a otro. Pero es trabajo pesado. Los hombres están cansados de los preparativos de invierno. Esperan un respiro. Cora dejó la pluma sobre la mesa. Miró a Arthur, sosteniéndole la mirada hasta que dejó de moverse. No hay respiro, Arthur. Una granja no se detiene porque cambie el calendario. Si perdemos los terneros en la ciénaga, perdemos el mercado de carne en otoño. Si perdemos el mercado de carne, no podremos comprar carbón para el próximo invierno. Se puso de pie, empujando la silla hacia atrás. La madera raspó ruidosamente contra el piso desnudo. Estaré en el bosquecillo al amanecer, dijo Cora. Dígale a los hombres que quien tome un hacha conmigo recibirá un chelín extra en su paga esta semana, y que la señora Croft tendrá sidra caliente y guiso esperando en el patio al atardecer. Quien esté demasiado cansado puede quedarse en la cama, pero no recibirá la moneda. Arthur asintió lentamente, con un destello genuino de respeto cruzando su rostro curto. Cargaba las ramas cortadas en pilas para leña. Ayudaba a enlazar las gruesas cuerdas de cáñamo alrededor de los troncos cortados para que los caballos de tiro pudieran arrastrarlos de vuelta al patio. Trabajó hasta que le ardieron los hombros y sus manos se contrajeron como garras dentro de los guantes de cuero. No se quejó. No se sentó. Para el mediodía, 5 hombres se les habían unido. Para media tarde, ya eran 10. Trabajaron en silencio, impulsados por el ritmo constante e implacable que marcaba el ama de la casa. Cuando el sol finalmente se hundió tras el horizonte, pintando el cielo en tonos morados y negros, volvieron caminando hacia la casa principal. Fiel a su palabra, la señora Croft había arrastrado un enorme caldero de hierro hasta el patio. El olor a carne de res y raíces golpeó el aire congelado, rico e intoxicante. Cora se quedó al final de la fila. Tomó su cuenco de guiso y un pedazo grueso de pan oscuro. Se sentó sobre un balde volteado cerca de los establos, comiendo en silencio. Observó a los hombres. Estaban exhaustos, cubiertos de aserrín y lodo, pero había entre ellos una energía distinta. Bajo Finch, habían sido perros golpeados haciendo lo mínimo para evitar un grito. Ahora eran una cuadrilla. Estaban construyendo algo. Una sombra cayó sobre ella. La señora Croft estaba de pie, sosteniendo una taza de sidra humeante. No debería comer en la tierra, señora, dijo el ama de llaves. El viejo filo burlón había desaparecido por completo de su voz. La tierra es donde está el dinero, señora Croft, respondió Cora, tomando la taza. La cerámica caliente le calentó los dedos entumecidos. La señora Croft miró hacia el patio. Llegó correo del pueblo hoy. Un paquete. Cora terminó su pan y se puso de pie, llevando el cuenco vacío de vuelta a la cocina. Sobre la mesa marcada de madera había un paquete envuelto en papel café grueso, atado con cordel. Cortó el cordel con un cuchillo pequeño. Adentro había una pila gruesa de periódicos doblados de Londres. El de encima tenía un mes de antigüedad. No había carta. Cora desdobló el papel. Eran las páginas de sociedad. Las columnas estaban llenas de reportes de bailes, estrenos de teatro y partidas de cartas de alto riesgo en clubes privados. Recorrió el texto con la mirada,
y sus ojos se detuvieron en un nombre familiar en un párrafo que describía un baile de máscaras organizado por un duque prominente. Y entre los asistentes más animados se encontraba el señor Nathaniel Reed, quien, libre del tedio de las responsabilidades del campo, entretuvo a la concurrencia con su ingenio habitual y su elegante sastrería. Se rumora que sus apuestas en la mesa de Faraón más tarde esa noche fueron tan atrevidas como sus chalecos. Cora se quedó mirando la tinta. No sintió nada. Ni ira, ni traición, ni tristeza. Nathaniel le resultaba tan lejano como un personaje de una novela de ficción. Era un fantasma habitando un mundo que ya no le importaba. Llevó la pila de periódicos a la chimenea de la cocina. Hizo bolas apretadas con las páginas de Sociedad y las metió bajo un tronco fresco de roble. Encendió un pedernal, atrapó una chispa en el papel seco y observó cómo las aventuras de la alta sociedad de Nathaniel se convertían en cenizas para calentar su casa helada. La primavera del segundo año llegó con una tormenta eléctrica violenta que arrastró la última nieve y convirtió las avenidas en ríos. Pero esta vez, Harrogate estaba lista. Las cercas resistieron. El techo no goteaba. La semilla recién comprada estaba seca y a salvo en los silos reparados. Cora estaba de pie en el patio embarrado, observando un carro cargado de madera de pino fresca y pálida rodar por las puertas. El conductor detuvo a los pesados caballos de tiro, las ruedas hundiéndose 5 centímetros en el lodo. Esto no era para la granja. Esto era para la casa. Durante 18 meses, Cora había vivido en un cascarón medio arruinado. Había dormido en habitaciones llenas de corrientes de aire y pisado tablas podridas. Había priorizado la tierra porque la tierra era supervivencia. Pero ahora los libros mostraban un superávit. Una ganancia real e innegable. Era hora de reparar los huesos de Harrogate. Había contratado a un maestro carpintero del pueblo, un hombre severo y meticuloso llamado Harrison, que usaba lentes de armazón de alambre y trataba la madera con reverencia religiosa. Caminó alrededor del carro, inspeccionando las tablas de pino, pasando la mano sobre la veta. «Está verde», dijo Harrison, con voz plana. «Es barata», replicó Cora, de pie a su lado. «Y es para el entramado del ala oeste. El yeso lo cubrirá». «No necesito caoba donde duermen las ratas, señor Harrison. Necesito muros sólidos». Harrison le lanzó una mirada de reojo, ajustándose los lentes. «Si quiere una casa construida para durar un siglo, señora Reed, no use pino verde». «Quiero una casa que impida la entrada del viento para octubre», contrarrestó Cora. «Y use el pino para el entramado». «Compré roble curado para los pisos y los revestimientos». «La estética se conservará, pero no voy a sangrar dinero en las paredes solo para que usted se sienta orgulloso de las uniones ocultas». Harrison gruñó, sacando un lápiz grueso de detrás de la oreja. «Es su dinero. Empezamos el entramado mañana. Será ruidoso. No espero menos». El ruido se convirtió en el latido de Harrogate. El repique de los martillos, el raspar rítmico de las sierras, las órdenes gritadas de los carpinteros resonaban por los pasillos desde el amanecer hasta el anochecer. Cora vivía en el centro del caos, su escritorio cubierto de aserrín, su té vibrando constantemente por los golpes en las paredes. Le encantaba. Era el sonido de la resurrección. Para mediados del verano, el ala oeste tenía pisos. El enorme agujero del techo quedó sellado con pizarra y plomo. Los yeseros llegaron, oliendo a cal húmeda. Era un martes por la tarde de agosto cuando llegó el carruaje. Era un carruaje negro laqueado, elegante, absolutamente inadecuado para los caminos rurales llenos de baches. Rebotaba terriblemente al subir por la avenida de grava, el cochero luchando por controlar el par de caballos bayos. Cora estaba en el pastizal bajo, inspeccionando una nueva línea de zanjas de irrigación junto a Arthur. Llevaba sus habituales pantalones de lona, una camisa de lino manchada de sudor y un sombrero de paja de ala ancha. Cuando vio el carruaje, no corrió a cambiarse. No se lavó las manos.
Subió lentamente la colina, el lodo cubriendo sus botas. Un hombre estaba de pie en el patio, mirando la casa con total desconcierto. Vestía un impecable traje gris de mañana, un pañuelo de seda al cuello, botas de cuero pulido. Parecía un ave exótica caída en una mina de carbón. Era el señor Banner, el empleado principal del banco regional. Cora se acercó por detrás de él. Señor Banner, está usted muy lejos de su despacho de contaduría. Bennett se dio la vuelta, sobresaltado. Sus ojos se abrieron al ver la apariencia de Cora. Recorrió con la mirada desde sus botas embarradas hasta su cabello cortado, intentando y fallando en reconciliar a la criatura frente a él con la hija de un rico comerciante que había sido casada 2 años atrás. Señora Reed, tartamudeó. Mi despacho está por aquí, dijo Cora, pasando junto a él y subiendo los escalones de la entrada. Lo condujo a la biblioteca. La habitación seguía escasa de muebles, pero limpia. El enorme escritorio de caoba estaba organizado, apilado con libros de contabilidad y correspondencia. Cora se sentó detrás del escritorio. No le ofreció una silla. ¿A qué debo el placer?, preguntó. Banner aclaró la garganta, recuperando algo de su dignidad profesional. Sacó un portafolio de cuero de debajo del brazo. Vengo con respecto a los pagarés pendientes de la propiedad de Arrogate, señora Reed. Específicamente, las deudas locales acumuladas por el señor Nathaniel Reed antes de su matrimonio. Cora entrelazó las manos sobre el escritorio. Tenía entendido que mi dote saldó las obligaciones inmediatas de mi esposo. Saldó sus obligaciones en Londres, corrigió Banner, su tono volviéndose ligeramente aceitoso. Pero la propiedad misma tiene hipotecas secundarias. Salarios, principalmente. Pagarés impagos a caballeros locales. El banco adquirió estos documentos hace 3 años. El interés se ha acumulado. Colocó una sola hoja de papel sobre el escritorio y la empujó hacia ella. Cora miró el número al final de la página. Era escandaloso. Era suficiente para borrar todo su superávit y devolver a la propiedad a un déficit. Nathaniel no solo había descuidado la granja, la había vaciado activamente desde adentro, pidiendo prestado contra la misma tierra por la que ella se había desangrado durante 2 años. El banco requiere un acuerdo de pago, dijo Banner. Si la deuda no puede saldarse, nos veremos obligados a poner un gravamen sobre la propiedad. Hemos notado las mejoras recientes en la casa y los rendimientos de las cosechas. La propiedad claramente genera ingresos. Ingresos que yo generé, dijo Cora, bajando la voz a un registro peligrosamente tranquilo. La ley no distingue entre esposo y esposa en materia de propiedad, señora Reed. La tierra es de él. La deuda es de él. Las cosechas son de él. Cora miró el papel. Un torrente de ira caliente y violenta le trepó por la garganta, pero se lo tragó. El pánico era un lujo que no podía permitirse. Los números eran fríos. Los números eran la única arma que tenía. Abrió la pesada caja de hierro que descansaba en la esquina de su escritorio. Sacó una pila de pagarés bancarios del señor Miller, el comerciante de grano. También sacó una bolsa de terciopelo con la plata restante de la venta de ganado en primavera. No pagaré el interés, dijo Cora, con voz plana. Bennett parpadeó. Le ruego me disculpe. Pagaré el principal hoy mismo. En su totalidad. Cora dejó caer la pila de pagarés sobre el escritorio. El interés es abusivo. Se acumuló mientras la propiedad estaba abandonada. Puede tomar el principal ahora y salir con el capital de su banco intacto, o puede intentar poner un gravamen a una propiedad administrada por una mujer que quemará los campos hasta las cenizas antes de dejarlo cosechar un solo tallo de trigo. Se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente a los ojos. Sé cómo arruinar la tierra, señor Banner. Puedo vender los campos del este esta misma noche. Puedo vender los caballos de tiro a los gitanos mañana. Para cuando sus magistrados locales procesen el papeleo de un gravamen,
Arrogate será una roca yerma. No recuperarán ni el 10% del principal. Bennet la miró fijamente. La confianza aceitosa se había esfumado por completo de su rostro. Miró los pagarés sobre el escritorio, y luego a la mujer dura e implacable detrás de él. Comprendió, con fría certeza, que Cora no estaba fanfarroneando. El principal, dijo Banner en voz baja. Y, añadió Cora, su voz cortante como hielo quebrándose, transferirá el título de las escrituras del pastizal bajo directamente a mi nombre de soltera. Una entidad separada. Un intercambio por el acuerdo repentino. Los abogados de mi padre en Londres redactarán los documentos. Era extorsión. Era una extorsión brillante y despiadada. Bennet tragó saliva con dificultad. Necesitaré consultarlo. Usted tiene la autoridad para saldar papeles malos, señor Banner. Sal de esto. 10 minutos después, Banner salió de la casa aferrando los pagarés bancarios, dejando atrás un acuerdo firmado y atestiguado que liberaba a Arrogate de toda deuda local. Cora se sentó sola en la biblioteca. Tomó la hoja que detallaba las deudas de Nathaniel. Esta no la quemó. La dobló con cuidado y la guardó al fondo de su libro de contabilidad. Un recibo de su fracaso. Un monumento a la propiedad de ella. El tercer otoño llegó como una vuelta triunfal. Arrogate era irreconocible. La casa se erguía orgullosa, la mampostería limpia y reparada, el ala oeste completamente restaurada y pintada de un blanco brillante por dentro. Los pastizales bajos estaban cercados con robustas vallas de roble que contenían un rebaño saludable de ganado. Los graneros estaban llenos hasta el techo de grano, el aroma pesado de avena y hierba seca flotando en el aire. Cora tenía 22 años, pero se movía con la autoridad firme y pesada de una matriarca. Los cambios físicos eran permanentes. Sus manos estaban tejidas de músculo, su piel horneada permanentemente de bronce por el sol. Había dejado de cortarse el cabello con tijeras, dejándolo crecer lo suficiente para atarlo en un nudo severo y práctico en la nuca. Comandaba a 50 hombres. Controlaba la mayor cosecha agrícola del condado. Ya no era solo la esposa del amo. Era el ama de Arrogate. Londres, mientras tanto, estaba consumiendo a Nathaniel Reed hasta los cimientos. Las cartas habían comenzado en primavera. Al principio eran casuales, menciones de problemas temporales de liquidez, solicitudes de un pequeño giro de las cuentas de la propiedad para cubrir obligaciones sociales inesperadas. Cora las había ignorado. Para finales de verano, el tono había cambiado a exigencias. Nathaniel invocaba sus derechos legales como esposo. Le ordenaba vender el ganado y transferir los fondos a su hombre de negocios. Cora había llevado esas cartas a la cocina y las había usado para encender la estufa. A principios de noviembre, las cartas cesaron por completo. Era un martes por la tarde, gris y cortante, con el primer indicio de nieve. Cora estaba en el patio, junto al enorme abrevadero de piedra. Ayudaba a Arthur a revisar la pezuña de un enorme caballo de tiro gris. La bestia cambió su peso, 1 tonelada de músculo y hueso, pero Cora no se inmutó. Pasó una mano desnuda por su cuartilla, comprobando si había calor. Se ve limpio, dijo Arthur, soltando la pezuña. Manténgalo lejos de la grava dura 2 días. De acuerdo, respondió Cora, limpiándose las manos en un trapo. El sonido de ruedas crujiendo en la avenida de grava hizo que ambos se dieran la vuelta. Era un coche alquilado del pueblo. Los caballos se veían cansados, el carruaje salpicado de lodo. Se detuvo en el centro del patio, rodeado del caos organizado de los hombres de la propiedad, peones cargando sacos de alimento, muchachos acarreando agua, el repique rítmico del martillo del herrero desde la fragua. La puerta del coche se abrió. Un hombre bajó. Vestía un abrigo de lana que alguna vez había sido costoso, pero ahora estaba deshilachado en los puños y manchado de viaje. Sus botas estaban raspadas. Se veía más delgado. Su rostro, demacrado y pálido,
La curva arrogante de su mandíbula suavizada por el agotamiento y la bebida excesiva. Nathaniel Reed había vuelto a casa. Se quedó paralizado en el lodo, mirando la propiedad. Miró el techo reparado. Miró el enorme granero nuevo. Miró a las docenas de hombres moviéndose con propósito, hombres que ni siquiera se detenían a mirarlo. Había esperado encontrar una ruina. Había esperado encontrar a una mujer desesperada y llorosa, viviendo en un solo cuarto, una propiedad que podría vender a un señor vecino por centavos para saldar sus deudas de juego más urgentes. En cambio, se encontraba parado en medio de un próspero imperio. Cora no caminó hacia él. Le entregó el trapo a Arthur, cruzó los brazos sobre el pecho, y esperó. Nathaniel giró lentamente la mirada de la casa hacia la gente en el patio. Finalmente, sus ojos se posaron en Cora. Entrecerró los ojos. No la reconoció. No al principio. Buscaba a la muchacha suave y aterrada con el vestido de seda que había abandonado 3 años atrás. Vio a una mujer con pesados pantalones de lana, un grueso abrigo de lona y botas embarradas, de pie con la postura de un general revisando a sus tropas. Cuando el reconocimiento finalmente hizo clic en sus ojos, Nathaniel retrocedió físicamente. Una mezcla de shock, confusión y una profunda intimidación instintiva le cruzó el rostro. Dio un paso hacia ella. Su confianza estaba destrozada, su porte arrogante desaparecido. Parecía un mendigo acercándose a un rey. Cora, graznó. Su voz sonaba ronca, despojada de su acento aristocrático. Cora lo miró. Vio los puños deshilachados. Vio el temblor nervioso en su mandíbula. Vio la suma exacta de un hombre que había consumido todo lo que tocaba hasta que ya no quedaba nada por consumir salvo a sí mismo. No sintió triunfo. No sintió ira. Sintió el peso frío y sólido de un libro de contabilidad que finalmente cuadraba. Arthur, dijo Cora, su voz llevándose con claridad por todo el patio. El capataz se acercó a su lado, los pulgares enganchados en el cinturón. Diga, señora. Que un muchacho traiga las maletas del señor Reed del coche, instruyó Cora, sin apartar los ojos del rostro pálido de Nathaniel. Pónganlas en el cuarto de huéspedes pequeño del ala este, el que está sobre las cocinas. Tiene corrientes de aire, pero la puerta tiene cerrojo. Nathaniel tragó saliva con dificultad. Cora, yo. La propiedad es. Señaló vagamente hacia el enorme granero nuevo. Como tú. Trabajé, dijo Cora. Las 2 palabras le golpearon como puñetazos físicos. Descruzó los brazos. No le ofreció una sonrisa. No le ofreció una bienvenida. Me dejaste un cadáver pudriéndose. Nathaniel, dijo, su voz baja y pareja, dirigida solo a él. Me dejaste para que me congelara. Esperabas que muriera o que volviera corriendo con mi padre, avergonzada. Pero no lo hice. Me quedé. Me desangré en esta tierra hasta que dio frutos. Nathaniel abrió la boca, quizás para afirmar sus derechos, quizás para disculparse, pero las palabras murieron en su garganta cuando la miró a los ojos. Estaban completamente vacíos de la deferencia que él esperaba. Esta es mi casa, dijo Cora en voz baja. Tú eres apenas un invitado en ella. No interfieras con los hombres. No intentes revisar los libros. Si intentas ejercer autoridad sobre una sola brizna de pasto de esta propiedad, haré que Arthur te saque de la tierra a rastras. Y haré saber a los acreedores de Londres exactamente dónde te escondes. Se dio la vuelta, dándole la espalda, y encaró a Arthur. Las zanjas de irrigación del este necesitan limpiarse antes de la helada, dijo, cambiando por completo el tono, de vuelta a los negocios. Pondré a 5 hombres después del mediodía, respondió Arthur. Cora asintió. Pasó junto a su esposo, sus botas pesadas crujiendo con determinación contra la grava, dejando al amo legal de Arrogate solo e impotente, parado en el lodo de su propio patio. Nathaniel Reed se convirtió en un fantasma que habitaba una casa que ya no le pertenecía.
Su cuarto sobre las cocinas estaba tibio, pero era un calor cruel y burlón. Cargaba los olores de una propiedad próspera, cordero asándose, pan horneándose, el aroma agudo del jabón de lejía y el ruido incesante de la actividad. Cada mañana a las 4, el repique de la estufa de hierro lo despertaba. Para las 5, las pesadas botas de los peones tronaban en el patio bajo su ventana. Pasó su primera semana intentando fingir que aún era el amo. Se vistió con sus trajes londinenses deshilachados, se anudó los pañuelos con manos temblorosas y caminó los terrenos. Esperaba deferencia. Esperaba que los hombres se tocaran las gorras y esperaran su instrucción. En cambio, se encontró con una indiferencia absoluta y aplastante. En una fría mañana de martes, bajó a los establos. Un joven mozo de cuadra cepillaba a un enorme caballo de tiro ruano. «Ensilla a la yegua vaya», ordenó Nathaniel, recostado contra la puerta del establo. «Deseo cabalgar hasta el pueblo». El muchacho no dejó de cepillar. Ni siquiera levantó la vista. El rostro de Nathaniel enrojeció. La vieja arrogancia aristocrática, alimentada por el orgullo herido, estalló en su pecho. «¿Me escuchaste, muchacho? Te di una orden». Una mano pesada cayó sobre la puerta del establo, a centímetros del hombro de Nathaniel. Era Arthur. El capataz se irguió sobre Nathaniel, oliendo a cuero y tabaco de mascar. «La yegua vaya jaló el arado 10 horas ayer, señor Reed», dijo Arthur. Su voz era perfectamente educada, pero sus ojos eran duros como el pedernal. «Está descansando». Órdenes de la señora Reed. «Ningún caballo sale del patio hoy, salvo el equipo del carro que va por carbón». «Soy el amo de esta propiedad», espetó Nathaniel, aunque su voz carecía de convicción. Sonó delgada y débil en el granero cavernoso. «Usted es el amo de la escritura, señor», corrigió Arthur con calma. «Pero la señora Reed firma los pagos, y nosotros trabajamos para la mano que nos alimenta». Nathaniel se retiró. No tenía moneda para sobornarlos, ninguna autoridad para castigarlos, ninguna fuerza física para intimidarlos. Caminó al pueblo a pie. Fue una caminata humillante de casi 5 kilómetros por lodo congelado que arruinó sus botas de cuero pulido. Empujó las puertas de la taberna local con la intención de pedir una botella de brandy y cargarla a la cuenta de Arrogate. El posadero, un hombre que alguna vez había hecho reverencias cuando el padre de Nathaniel llegaba al pueblo, limpió la barra con un trapo sucio y lo miró con frialdad. «Ya no llevamos cuentas fiadas, señor Reed», dijo el posadero. «A menos que la señora Reed firme ella misma la solicitud. Solo moneda contante». Nathaniel miró al hombre. La realidad de su indigencia absoluta finalmente se le vino encima. Era un mendigo envuelto en un abrigo a medida. Cora no solo le había quitado la granja, había cortado sistemáticamente su acceso al mundo. Lo había encerrado dentro de una prisión hecha de libros de contabilidad y lealtad. Caminó de vuelta a Arrogate bajo la lluvia helada. Cuando regresó, la casa estaba a oscuras, salvo por la cálida luz amarilla que se derramaba de la ventana de la biblioteca. Nathaniel empujó la pesada puerta principal de roble, la ropa pegada a la piel, temblando con violencia. Caminó directo a la biblioteca. Cora estaba en el escritorio. Revisaba las cuentas del rendimiento de grano, un par de lentes de armazón de alambre en la nariz. No levantó la vista cuando la puerta se abrió. «Quiero mi propiedad de vuelta», dijo Nathaniel. Le castañeteaban los dientes. Cora terminó de escribir una suma, secó la tinta con arena y levantó lentamente la cabeza. Miró su ropa empapada, sus botas arruinadas, la rabia hueca y desesperada en sus ojos. «No tienes ninguna propiedad, Nathaniel», dijo en voz baja. «La ley. La ley dice que eres mi esposa». Cora, lo interrumpió, su voz sin calor alguno. «La ley dice que tú eres el dueño de la tierra. Pero la ley no ara los campos. La ley no compró la semilla, no reparó el techo, ni pagó las deudas que abandonaste cuando huiste a jugar cartas en Londres.
Abrió la pesada caja de hierro sobre su escritorio. Sacó la hoja doblada, la lista detallada de sus deudas y pagarés que ella había saldado con el banco. La dejó caer sobre el escritorio. Mira esto, ordenó. Nathaniel titubeó. Luego dio un paso adelante, dejando un rastro de agua embarrada sobre la alfombra persa. Reconoció el papel. Era la deuda que lo había hecho huir de Londres, la deuda que creía poder eludir. Compré tus pagarés, dijo Cora. Soy dueña de tu deuda. Tú no eres el amo de Harrogate, Nathaniel. Eres mi responsabilidad. Vives aquí porque yo lo permito. Comes porque yo lo permito. Si alguna vez intentas imponer tu autoridad sobre mis hombres otra vez, cerraré las puertas de esta casa y podrás dormir en el lodo con los cerdos. Nathaniel se quedó mirando el papel. El último vestigio de su orgullo se hizo añicos. Se derrumbó en la silla de cuero frente al escritorio, hundiendo el rostro en sus manos frías y temblorosas. Esperaba que ella le clavara el cuchillo más profundo. Esperaba que se burlara, que gritara, que exigiera una disculpa. Cora no hizo nada de eso. Quítate esa ropa mojada, dijo, su tono cambiando a la practicidad clínica que usaba con los peones. La señora Croft dejó una vasija de agua caliente junto a tu cama. Si te resfrías y mueres, tendré que perder un día de trabajo organizando un funeral, y no puedo darme ese lujo. Enero trajo un frío que no solo helaba la piel, cazaba el hueso. El cielo se tornó violeta enfermizo hacia media tarde. El viento murió por completo. El silencio que se posó sobre Harrogate no era paz, era una presión pesada y sofocante, como la inhalación antes de un grito. Cora estaba de pie en los escalones de la entrada, mirando hacia el norte. Arthur estaba a su lado, una gruesa bufanda de lana envuelta sobre la mitad inferior de su rostro. Viene una ventisca blanca, murmuró Arthur a través de la lana. El aire huele a hierro. Tenemos quizá 2 horas antes de que llegue. ¿Dónde está el rebaño del este? Preguntó Cora, sus ojos recorriendo la línea de árboles. Pastizal bajo, refugiado cerca del muro de piedra viejo. Se congelarán, dijo Cora. El muro no detendrá un ventisquero si el viento arrecia. Hay que moverlos al granero principal. Arthur asintió con gravedad. Voy a despertar a los hombres. En 20 minutos, el patio era un torbellino de movimiento caótico y desesperado. La temperatura cayó tan rápido que los charcos del patio se congelaron de golpe. Los hombres corrían con faroles, gritando por encima del aullido creciente del viento. Nathaniel observaba desde su ventana. El cuarto estaba helado, la corriente atravesando el vidrio grueso. Vio la actividad frenética abajo. Vio a Cora. Llevaba su pesado abrigo de lona, un grueso gorro de lana calado sobre las orejas, dando órdenes a gritos mientras ataba un farol a un largo palo de madera. Se apartó del vidrio. Caminó hacia su pequeña chimenea y sostuvo las manos sobre las llamas débiles y chisporroteantes. Déjalos trabajar, susurró una voz en su cabeza. Es su tierra. Es su granja. Tú solo eres una carga. Pero el silencio de su cuarto se volvió de pronto intolerable. Las paredes se sentían como un ataúd. Miró sus manos. Eran suaves, intactas, las manos de un caballero. Habían repartido cartas, sostenido copas de brandy, firmado la pérdida de fortunas. Nunca habían construido nada. Nathaniel caminó hacia su pequeño armario. Sacó el abrigo más pesado que tenía, un fino sobretodo de lana, totalmente inadecuado para una ventisca, y un par de guantes delgados de conducir. Bajó corriendo las escaleras. Empujó las puertas de la cocina y salió al patio. El viento lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Le robó el aliento de los pulmones. La nieve había comenzado a caer, no en copos, sino en diminutos cristales de hielo afilados que le picaban en la piel expuesta como agujas. Tropezó hacia el granero. Cora ajustaba la cincha de un caballo de tiro. Levantó la vista cuando Nathaniel se acercó.
Observó su ridículo abrigo londinense y sus guantes delgados. No se rió. Simplemente lo miró, evaluando su utilidad en una crisis. Vuelve adentro, Nathaniel, gritó por encima del viento. Te congelarás en 10 minutos con eso puesto. ¿Puedo ayudar?, gritó él de vuelta, ya con los dientes castañeteando. No tengo tiempo para rescatarte cuando te desplomes en un ventisquero, espetó ella. Se dio la vuelta hacia el caballo. ¿Puedo ayudar?, repitió él, más fuerte esta vez, agarrando la brida del caballo. La bestia sacudió su enorme cabeza, casi derribando a Nathaniel, pero él se sostuvo. Cora hizo una pausa. Miró sus nudillos, blancos y tensos alrededor de la correa de cuero. Miró en sus ojos y vio la necesidad desesperada y patética de ser útil. Se dio la vuelta hacia una percha en la pared del granero y arrancó un abrigo pesado de piel de oveja, manchado de grasa, que uno de los peones había dejado ahí. Se lo lanzó. Ponte eso sobre tu abrigo, ordenó, y toma esto. Sacó un par de gruesos mitones de lana áspera de sus bolsillos profundos y se los puso contra el pecho. Vamos a llevar el rebaño del este de vuelta caminando. Si te quedas atrás, te dejaremos. ¿Entiendes? Nathaniel asintió, forcejeando para meterse en la piel de oveja maloliente. Sí. El camino hacia el pastizal bajo fue un descenso al infierno. El viento aullaba con un rugido ensordecedor que ahogaba todo pensamiento. La nieve lo cegaba, un muro sólido de blanco que borraba el paisaje. Nathaniel caminaba al final de la fila. La nieve ya le llegaba a las rodillas. Las piernas le ardían con una agonía que nunca había conocido. El frío evitaba por completo su ropa, instalándose directamente en sus huesos. Llegaron al muro de piedra. Las ovejas estaban amontonadas, una masa enorme y balante cubierta de nieve, aterradas y congeladas. Empújenlas hacia arriba. Rugió Arthur, blandiendo un farol. Nathaniel se tambaleó hacia adelante. Agitó los brazos, gritando hasta que la garganta se le puso en carne viva, tratando de forzar a los animales tercos a moverse contra el viento. Una oveja pesada se resistió, tratando de volver al muro. Nathaniel la agarró de la lana espesa y enmarañada y la arrastró hacia adelante. La grasa y la nieve empaparon sus mitones. Se le entumecieron los dedos. Durante 2 horas lucharon contra la tormenta. Fue un contraste brutal y primitivo de voluntades. Nathaniel perdió la noción del tiempo. Perdió la noción de su propio cuerpo. Era solo una máquina impulsada por dolor y adrenalina, empujando ovejas a través de ventisqueros hasta las rodillas. Se cayó 2 veces, la nieve empacándose en su cuello, congelándose contra su piel. Ambas veces se levantó a rastras porque veía a Cora, 20 metros adelante, avanzando por la nieve con una resistencia implacable y aterradora. Finalmente, la sombra imponente del granero principal rompió a través de la ventisca. Metieron al último de los animales adentro y cerraron de golpe las pesadas puertas dobles, dejando caer la barra de hierro. El repentino silencio del granero fue impactante. El aire olía a lana mojada, estiércol y animales aterrados, pero estaba tibio. Nathaniel se derrumbó contra un establo de madera. Las piernas le cedieron por completo. Se deslizó hasta la paja, el pecho agitado, los pulmones ardiendo con cada respiración agonizante. Se arrancó los mitones de lana de las manos. Los dedos estaban blancos, rígidos, completamente sin sensación. Se quedó ahí, un montón exhausto y roto en la tierra. Pasos crujieron sobre la paja. Cora estaba parada sobre él. Su rostro estaba enrojecido por el viento, sus pestañas cubiertas de hielo. Sostenía un farol. Bajó la vista hacia él. Vio la nieve empacada en su cabello, el lodo en su rostro, las ampollas rojas y sangrantes en sus muñecas donde el pesado abrigo le había raspado la piel. Se arrodilló en la tierra junto a él. No dijo una palabra. Tomó sus manos congeladas y rígidas entre las suyas, tibias y callosas.
Comenzó a frotarlas con fuerza, forzando la sangre a volver al tejido muerto. El dolor de la sangre regresando fue insoportable. Nathaniel siseó, las lágrimas brotando en sus ojos, pero no se apartó. Cora miró su rostro. La arrogancia aristocrática había desaparecido por completo. El pulido caballero londinense había sido quemado por el hielo. Lo que quedaba era solo un hombre temblando en la tierra. No te quedaste atrás, dijo Cora suavemente, su voz apenas audible sobre el balido de las ovejas. Era el primer cumplido que le había dado en 3 años. Se sintió más pesado que el oro. Nathaniel la miró, la vista nublándose. Yo. Lo intenté. Lo sé, dijo Cora. Soltó sus manos, se puso de pie, y tomó su farol. Ve a la cocina. La señora Croft tiene té, y la estufa está caliente. Mañana ayudas a Arthur a limpiar estos establos. No era perdón, pero era un comienzo. La tormenta rugió durante 2 días, enterrando a Arrogate bajo 1 metro de nieve. Pero dentro de sus muros, la propiedad sobrevivió. El ganado fue alimentado, los fuegos ardieron altos, y los libros de cuentas se mantuvieron equilibrados. En la tercera noche, el viento finalmente cedió. Una helada clara y dura se instaló, convirtiendo el mundo exterior en una lámina de cristal brillante bajo una luna de invierno luminosa. La casa estaba en silencio. Los hombres dormían en sus habitaciones. Cora estaba sentada en la biblioteca. El fuego en la chimenea estaba bajo, proyectando sombras largas y danzantes sobre las paredes recién enyesadas. No trabajaba. Por primera vez en semanas, el escritorio estaba libre de papeles. Se sentó en el pesado sillón de cuero, mirando las llamas, bebiendo una taza de té. La puerta crujió al abrirse. Nathaniel estaba de pie en el umbral. Llevaba sus pesados pantalones de lana y una camisa de lino tosca que había tomado prestada de uno de los peones. Sus botas, raspadas. Sus manos, envueltas en vendas de lino limpio donde la congelación y las quemaduras de la cuerda le habían desgarrado la piel. No entró de golpe. Se quedó suspendido en el umbral, esperando permiso. Entra, dijo Cora, sin apartar la vista del fuego. Nathaniel caminó lentamente hacia el sillón frente al de ella y se sentó. El silencio se estiró entre ellos, espeso y pesado. El viejo Nathaniel lo habría llenado con palabras encantadoras y vacías. Este Nathaniel se sentó perfectamente quieto, respetando la quietud. Las ovejas del corral oeste están comiendo, dijo finalmente. Su voz sonaba ronca. Arthur dice que solo perdimos 2 corderos por el frío. Pérdidas aceptables, respondió Cora. Dada la severidad de la helada. Nathaniel bajó la vista hacia sus manos vendadas, descansando sobre sus rodillas. No lo sabía. ¿No sabías qué? Lo que costaba, dijo en voz baja. Levantó la cabeza, mirándola en la luz tenue. Viví toda mi vida del dinero que producía esta tierra. Vestí seda. Bebí vino importado. Aposté el equivalente al salario de toda una vida de un hombre en una sola carta, y jamás pensé en las manos que lo sacaron de la tierra. Cora tomó un sorbo lento de su té. El dinero en Londres es una abstracción. Son números en una página. Aquí afuera, el dinero es sangre. Es el clima. Es quedarse despierto 3 días para que un ternero siga respirando. Era un parásito, dijo Nathaniel. La confesión quedó suspendida en el aire, brutal y honesta. Te traté como una transacción. Te dejé en una ruina y esperé que desaparecieras para no tener que enfrentar mis propios fracasos. Se inclinó hacia adelante. Construiste un imperio de la podredumbre, Cora. Construiste un hogar. Cora giró la cabeza y lo miró. Sus ojos eran estanques oscuros e ilegibles, reflejando el fuego. Construí una fortaleza. Para no tener que depender de un hombre que se marchó. Lo sé, dijo Nathaniel, tragando saliva con dificultad. No te estoy pidiendo que me perdones.
No te estoy pidiendo mi lugar en tu cama ni mi nombre en esos libros. Tú te ganaste esta propiedad. Yo la perdí. Entonces, ¿qué me estás pidiendo, Nathaniel? Un trabajo, dijo él. Las cejas de Cora se alzaron levemente. No puedo volver a Londres, continuó Nathaniel, su voz firme. Ahí no queda nada para mí, salvo fantasmas y deudas. El hombre que te dejó hace 3 años está muerto. Quiero aprender la tierra, Cora. Quiero saber cómo reparar una cerca. Quiero saber cuándo plantar la cebada. Déjame quedarme. Déjame trabajar. Déjame. Cora lo observó durante un largo rato. Miró las vendas en sus manos. Pensó en él avanzando por el ventisquero, arrastrando a una oveja congelada, su rostro pálido y contraído de agonía, negándose a rendirse. Se había roto, sí. Pero los huesos se habían vuelto a acomodar. Se estaba reconstruyendo a sí mismo. Puso su taza sobre la pequeña mesa entre ellos. Arthur está envejeciendo, dijo Cora lentamente. Le duelen las rodillas cuando llega la humedad. Ya no puede caminar el perímetro bajo todas las mañanas como antes. Nathaniel contuvo el aliento. Te levantarás al amanecer, instruyó Cora, su voz cayendo en su cadencia familiar y autoritaria. Caminarás el perímetro bajo. Revisarás los postes de las cercas en busca de podredumbre. Me reportarás antes del desayuno. Si un poste está roto, lo repararás. Si no sabes cómo, le pedirás a Arthur que te enseñe. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, fijando la mirada en él. No recibirás trato especial. Comerás en la cocina. Dormirás en el cuarto sobre la estufa hasta que demuestres que no vas a desaparecer la primera vez que el trabajo se ponga difícil. Esto no es un matrimonio, Nathaniel. Esto es una prueba. Nathaniel no discutió. No exigió su dignidad. Un alivio lento y genuino se extendió por su rostro cansado. Gracias, susurró. No me agradezcas a mí, dijo Cora, poniéndose de pie. Agradécele a la tierra. Es lo único que te mantiene con vida. Caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano sobre el pomo de bronce. Volteó a mirarlo. Era un caballero arruinado sentado en una casa de campo. Pero por primera vez desde que lo conocía, se veía real. Buenas noches, Nathaniel. Buenas noches, Cora. La puerta se cerró con un clic. Nathaniel se quedó junto al fuego, escuchando el viento aullar afuera de los muros gruesos y recién construidos. Miró sus manos arruinadas y vendadas. Le dolían terriblemente. Eran las manos de un jornalero. Había perdido su riqueza, su estatus, su orgullo. Pero mientras estaba sentado en la calidez de la casa que su esposa había construido de las cenizas de su abandono, comprendió algo profundo. Por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. La tierra de Arrogate no le importaban los títulos nobiliarios. Y a Cora tampoco. Ella forjó un reino a partir del abandono, y cuando el fantasma de su pasado regresó, no le ofreció un perdón de cuento de hadas. Le entregó una pala. La verdadera redención no se encuentra en disculpas bonitas. Se gana en el lodo helado, ampolla tras ampolla. Si les gustó esta historia cruda y auténtica de rencor, supervivencia y un matrimonio reconstruido desde la tierra misma, denle like a este video. Compártanlo con quien aprecia a una heroína feroz, y suscríbanse al canal para más historias humanas y profundamente conmovedoras de drama histórico.